repaso de la clase anterior, en el miércoles habíamos visto la propagación de ondas gravitacionales, eran perturbaciones en vacío, ondas planas, satisfacían la ecuación de onda y tenían dos polarizaciones. Lo que no hemos discutido es su emisión. Hasta lo que hemos hecho son ondas que vienen de ninguna parte, simplemente están ahí. Entonces el objetivo de hoy era ver un poquito, parte del objetivo de hoy es ver la emisión de ondas gravitacionales, de dónde sale. Bueno, lo que habíamos hecho era colocar una perturbación H a la métrica de Minkowski. Y ahí teníamos la métrica completa G. Decíamos que H era mucho menor que 1, con lo cual podíamos linealizar la teoría a primer orden en H. Y eso en particular me va a ser útil aquí abajo, porque en la teoría linealizada la traza de R sale proporcional a la traza de H, y en las coordenadas estas que hemos elegido, en la calibración sin traza y transversa, pues no tiene traza. Y entonces las trazas salen cero. Bueno, entonces como no tenemos traza, la distinción entre el tensor de Einstein y el de Ricci no nos hace falta. Podemos usarlos indistintamente. ¿Vale? Así que puedo hablar de el cambio en el tensor de Einstein que introduce la H o el cambio en el tensor de Ricci que introduce la H. ¿Por qué me interesa este comentario? Porque ahora queremos recuperar las fuentes, saber de dónde salen estas ondas. Entonces, si quiero recuperar la fuente, necesito el lado derecho de la ecuación de Einstein, que llevaba el tensor de energía-impulso. ¿Vale? Pero el lado izquierdo de la ecuación de Einstein llevaba la G. Y lo que habíamos calculado para sacar la ecuación de onda en vacío era solo la R. Lo que quiere decir este comentario es que ya estamos. La R y la H salen igual en esta elección de Gauge. Entonces ya está. Esto es lo que habíamos calculado en esa calibración para el tensor de Ricci, que como vemos es el de Einstein, igual da, solo en este caso. Y en el siguiente caso que veremos, que será el de la métrica de Schwarzschild, ya no es cierto. Y esto lo tenemos que igualar al lado derecho. Había un factor 2. Cuando vimos las ecuaciones de Einstein, aquí teníamos 8pi g en 13 cuarta. Bueno, g en 13 cuarta es 1 en esa ecuación ahora mismo. Y me falta un 2. Y esto viene de que el tensor este de Einstein no era directamente o el tensor de Ricci llevaba un medio. O sea que cuando calculamos esto e igualamos a 0, tiré un 2 por algún sitio. Ese 2 ahora no lo puedo tirar. Si miráis la clase del miércoles, lo tenemos que recuperar y viene a parar aquí. ¿Vale? Lo voy a anotar para que no se me olvide. Esto era menos delta medios de H alfa beta. ¿Vale? Total, que todo eso es la clase del otro día, y lo nuevo para hoy es este menos 16pi de t, que no teníamos entonces. El otro día que teníamos un 0, y con eso estudiamos la propagación de ondas en el vacío. ¿Estamos todos en la misma página? ¿Alguien despistado por ahí? No, vale. Entonces esto es un campo de radiación sobre un espacio de Minkowski que es muy análogo al electromagnetismo. Si os dais cuenta, aunque es cierto que la gravitación la podemos ver como la estructura del espacio-tiempo, en este caso linealizado la estructura del espacio-tiempo la podemos tomar como la del espacio normal planito de Minkowski, y lo que tenemos es este campo que se propaga sobre el espacio-tiempo. Con lo cual es igual que el electromagnetismo, es un campo adicional sobre un fondo fijo. No, esto no afecta al fondo. La reacción sobre el fondo la estamos despreciando al linealizar. Bueno, pero si es parecido al electromagnetismo, procede a hacer una analogía. Así que aquí una tablita. Vamos a sacar esa analogía con el electromagnetismo. A ver, en electromagnetismo teníais el potencial coulombiano y el potencial vector. Aquí tenemos H alfa beta, que es la perturbación sobre el espacio-tiempo, ¿no? En electromagnetismo teníamos un campo eléctrico y un campo magnético. Y aquí tenemos el Riemann, R, alfa, beta, gamma, delta. Le voy a poner una delta para acordarme que el Riemann del espacio de fondo es 0.
El espacio de fondo, que es este de Minkowski, no tiene curvatura, un espacio plano. Todo viene de la H, por tanto es la perturbación al Riemann. O sea que lo que indico con esta delta es que es pequeño, es de orden H. ¿Vale? Entonces, estos son los potenciales que dependen de la calibración. Estos son los campos propiamente dichos. Luego tenemos las recalibraciones o las transformaciones de Gauge, de Galga. En electromagnetismo teníamos esto. El potencial vector más un gradiente, el potencial escalar menos la derivada respecto al tiempo de la misma función cuyo gradiente tomaba arriba. Y esto va a parar a la ecuación esta de h alfa beta a h' alfa beta igual h alfa beta menos aquel vector xi de perturbación de las coordenadas beta, alfa menos xi alfa, beta. Esto es la recalibración, la elección de coordenadas. Bueno, luego teníamos la condición de Lorentz, podíamos elegir una. Se puede elegir el gauge axial, el gauge de Coulomb, el gauge de Lorentz, el gauge de Landau. Vamos a elegir el de Lorentz. Este es muy apropiado para la propagación de ondas. Si fuera a hacer el átomo de hidrógeno nos convenía más coger el gauge de Coulomb, ¿no? Y era esa ecuación que di el miércoles y que seguramente veréis 1000 veces en electrodinámica. Y aquí pues el equivalente era coger este vector v alfa a 0. Y esto estaba definido como h alfa beta, beta menos un medio de h beta, beta, alfa, ¿verdad? Elegíamos poner a 0 esta construcción, eso nos simplificaba la ecuación de onda y nos la dejaba con el operador de D'Alembert sobre h igual a 0. Vale, ¿qué más? Delta, la ecuación de onda. Delta de A era 0. O sea, el D'Alembertiano de A es 0 y 0 también es el D'Alembertiano de Phi. Bueno, esto es evidente, esto era delta de H igual a 0. Y finalmente llegamos a las fuentes. Esto todo era en vacío. Entonces ahora llego a las fuentes y en electromagnetismo teníamos una ecuación para el potencial coulombiano que era D'Alembertiano de Phi igual a menos 4 pi rho. Y aquí teníamos que sacar el potencial longitudinal. Y para el potencial vectorial, pues D'Alembertiano de A proporciona la J, el coeficiente menos 4 pi entre C. Eso es en el sistema gaussiano de unidades. Si lo queréis en el MKS, tenéis que poner, si no me equivoco, menos mu sub 0 y menos 1 entre epsilon 0. ¿Vale? Bueno, pues el equivalente en gravitación es la ecuación que acabo de escribir, que sale de la ecuación de Einstein. Así que es clarísimo, ¿no? A este nivel linealizado la gravitación es una especie de electromagnetismo un pelín más complicado. Bueno, pues para resolver esta ecuación os habéis pegado con los métodos matemáticos, teoría de las ecuaciones diferenciales y también con el electromagnetismo y la electrodinámica. O sea que aquí no voy a innovar nada, simplemente os voy a enseñar lo mismo, pero con estas variables. ¿De acuerdo? No voy a hacer nada nuevo, o sea que va a haber 10 o 12 ecuaciones, no os asustéis, es lo mismo. Hay varias maneras de atacarlo. Como ya va a ser la segunda o tercera vez que lo veis, pues yo voy a usar el método que os han enseñado de la función de Green. Vale, ¿qué era la función de Green? Aquí tengo un operador diferencial aplicado sobre mis variables, las incógnitas, igual a una fuente. Entonces el método de la función de Green consiste en poner la fuente más sencilla posible y resolver la ecuación. Y como la ecuación es lineal, luego superponer. Es decir, construir una fuente complicada como suma de fuentes sencillas y sumar la solución como la suma de todas las soluciones. Entonces, la fuente más sencilla es un impulso puntual, una delta de Dirac. Entonces, el método de la función de Green consiste en encontrar una solución a esta ecuación. Pongo una delta de Dirac, busco la G es la función de Green, no es el tensor de Einstein, cuidado. Esta G viene de Green. Se trata de encontrar esa G
tal que el d'Alembertiano sobre G es la delta de Dirac. Es el mismo problema que en electrodinámica, entonces no lo voy a hacer ahora mismo, a lo mejor me animo y lo hago la semana que viene. ¿Qué hace esta G? Lo que hace la G va a ser propagar la perturbación de un punto a otro. Y esto de aquí es una perturbación que es puntual e instantánea. ¿Por qué instantánea? Porque x sigma menos y sigma toma 4 valores: el tiempo, la x, la y, la z. O sea, que eso hay que pensar que es la explosión de un petardo. Es una pequeña explosión, ping, en un punto del espacio y un punto del tiempo. Esa explosión propaga un pulso y la función de Green nos dice cómo vemos ese pulso en otro sitio más tarde. ¿Vale? Bien, ahora mismo la doy, pero si ya la tengo, lo que hago es invertir esta ecuación y obtener h en términos de este inverso, que es la función de Green, ¿verdad? La función de Green es como el inverso del operador de D'Alembert. Entonces la solución, combinando las dos, es h mu nu en el punto x sigma igual menos 16 pi la integral de la función de Green sobre toda la fuente integrado sobre la fuente, ¿verdad? El menos 16 pi lo recojo de aquí, la t la reconstruyo como una suma sobre un montón de deltas, dónde estaba la fuente y cuándo, y el inverso de la caja, actuando sobre la delta, me da la g, ¿vale? Entonces, se puede probar en un momento que esto es correcto, pero antes quiero añadir una cosa. ¿Qué es lo que tengo que añadir? En la teoría de las ecuaciones diferenciales, que falta la solución de la ecuación homogénea. Esa es una solución particular de la inhomogénea. La solución de la homogénea, vamos a escribirla aquí, pues es que podría tener un fondo de ondas sin referencia a una fuente. A lo mejor quiero analizar una antena que está allí y de otra galaxia me están llegando unas ondas y, bueno, me están interfiriendo, tengo que sumarlas. Esas ondas no sé de qué fuente vienen de tan lejos que a todos los efectos son ondas planas en espacio vacío, ¿vale? A lo mejor están ahí desde siempre, desde el Big Bang. O sea, no sé. Yo lo sumo aquí y esta sí es la fuente que estoy estudiando. Tengo el detector apuntando hacia una colisión de dos estrellas de neutrones. Entonces esa es la señal importante. Esto en la práctica, en la detección de ondas gravitacionales, lo podemos tirar de momento. Los detectores que tenemos no ven ningún fondo de ondas. Cualquier fondo que hay es sísmico. El ruido que ven es sísmico. Vale. Pues esa es la solución a la ecuación, ¿verdad? Vamos a demostrarle un segundo. Simplemente tomo la caja y entonces esto queda la delta de H homogénea, que por definición es cero, porque esa satisface la ecuación sin fuente, así que eso es cero. Es poner esto aquí a cero. Y luego el menos 16 pi integral de la caja sobre la G por la T. Pero la caja sobre la G, como es la función de Green, es la delta de Dirac. Así que esto de aquí es la delta de x menos y, que me hace la integral, y me deja menos 16 pi de t en x. Esto era la t en la y. Fácil, ¿verdad? Bueno, aquí tengo un comentario al margen, que es que en realidad para hacer integrales de volumen, en geometría diferencial, en espacios curvos, por aquí tengo una raíz del módulo de G, cosa que igual nos animamos a ver otro día. Aparte, esto ahora no tiene importancia, pero por si otro día hablamos un poquito de geometría y nos sale este factor al calcular volúmenes, no quería que pensarais que había una inconsistencia. Lo que pasa es que el espacio de fondo, aquí es ya lo he borrado, es el de Minkowski. Entonces si aquí pongo la raíz del módulo de 1 por menos 1 al cubo, que es la asignatura de la métrica de Minkowski, es 1. ¿Vale?
Como no, muchos no sabréis de esto, pues no os hace falta el comentario. Pero bueno, queda grabado. Esto ya es de orden lineal en H, así que cualquier cosa que añada aquí va a ser ya un orden más alto. Lo tiramos. Vale, entonces, ¿qué era la función de Green? Bueno, pues la G, y como digo, hoy no lo voy a demostrar, no creo que lleve, pero la semana que viene igual me animo. Voy a ir leyendo los objetos y explicando qué son. Lo primero que me encuentro es esta delta. ¿De dónde viene esto? Eso lo que nos está dando es el retardo. Tenemos un cono de luz, que es el módulo de x igual a x0, porque c es 1, claro. La perturbación estuvo aquí. Si se aleja x0 en la dirección vertical, se tiene que alejar módulo de x en la horizontal, en el cono de luz. ¿Se entiende? O sea que este punto está sobre una delta de Dirac de x0 igual a x. Eso es simplemente que la perturbación se propaga con velocidad c. Y eso está construido en la estructura de este operador, que es la derivada segunda respecto a t dos veces menos el laplaciano, c igual a 1. ¿Vale? La velocidad que hay por aquí, pues es c cuadrado, ¿no? Esto es causalidad, claro. Hay más funciones de Green, avanzadas, retardadas, etcétera. Se pueden tomar varias combinaciones que no vienen a cuento ahora. Esta es la retardada. La señal se produce antes que el efecto, ¿no? Con lo cual x0 tiene que ser positivo. La causa va antes que el efecto. Mejor que señal vamos a poner causa. Es decir, que el punto donde estoy está en el cono de luz hacia adelante, no en el cono de luz hacia atrás del petardo. Fácil. ¿Vale? Y ya solo queda el 1 entre x, que es el mismo que en electromagnetismo. Esto es lo mismo que en electromagnetismo. Y este 1 entre x simplemente nos está diciendo la conservación del flujo, ¿no? La energía se conserva. Entonces, si tengo una esfera que crece como r cuadrado sobre la que se distribuye la perturbación, pues el campo va a tener que ir como 1 entre r para que su cuadrado, que es la energía, vaya como 1 entre r cuadrado. O sea que aquí lo que estoy viendo es la conservación del flujo. El teorema de Gauss, vaya. O sea que esto tiene que estar bien. Pero ahora mismo no lo demuestro. ¿De acuerdo? Tengo aquí para apuntar explícitamente que el área de la esfera va como el módulo de x al cuadrado. ¿Vale? Voy a tirar ya la parte homogénea. No hay esto. Nos referimos a una fuente y vemos solo la onda que viene de esa fuente. Bueno, pues ahora hay que coger esta función de Green y meterla allí. Ese es el siguiente paso. Y con eso tenemos h expresado en términos de la t. Claro, aquí tengo una delta de Dirac, o sea que puedo hacer una de las integrales, que es la integral sobre el tiempo. De estas 4 integrales sobre y que hay aquí, podemos hacer una. Entonces la siguiente fórmula solo va a tener 3. ¿Qué es cada cosa en esta fórmula? Tenemos ct, que está aquí y aquí, y esto es el instante en el que medimos la onda, en el que la vemos. ¿Qué es x menos y? Pues aquí tenemos la distancia a la fuente. ¿Qué es ct menos xy? Esto que vemos por aquí, esa combinación ct menos xy. Eso se llama tiempo retardado. Al instante en el que mido la onda, le resto la distancia a la fuente. Con lo cual me queda hace cuánto que ocurrió algo allí, ¿no? Es el tiempo anterior. Se dice retardado, pero no es quizá el mejor nombre, se debería decir el tiempo anterior. Y no queda más, la integral sobre la fuente. Esto es la distribución de materia sobre la fuente. Naranjita. Esta t con esta integral es una integral sobre la distribución de materia de la fuente, ¿verdad? Qué densidad había, qué flujo de materia en la fuente, etc. ¿Vale? Entonces el tiempo retardado lo iba a dibujar aquí. Tenemos aquí la fuente. Vamos a poner 2 estrellas o 2 agujeros negros. Este es el punto medio, el centro de masas. Tiramos hacia abajo. Ponemos aquí el observador. El observador tiene un tiempo ct.
esta distancia es x, la distancia a ese elemento de la fuente es, bueno, el vector distancia es x menos y, e y va desde el centro de la fuente hasta cada uno de sus elementos. ¿Vale? Y en efecto el tiempo retardado es cuando la fuente está emitiendo. Al quitarle el módulo de x menos y le estamos quitando el tiempo que ha tardado la onda gravitacional en viajar desde aquí hasta aquí. ¿Verdad? Bueno, si estamos a gran distancia, para módulo de x mucho mayor que módulo de y, pero claro, módulo de y no es una cantidad fija. Depende de en qué punto de la fuente estemos. Entonces lo que hacemos es envolver toda la fuente en un tamaño r. Entonces todos los y, como mucho, son de orden r. O sea que esta condición la solemos escribir así. La x es mucho mayor que el tamaño de la fuente, porque y no sé cuál de ellos es, ¿verdad? Entonces podemos expandir 1 entre x menos y. Como estamos muy lejos de esa colisión de dos estrellas, podemos expandir este denominador. ¿Y qué queda? Ya lo hemos hecho un par de veces. 1 entre r más x y dividido por r cubo más, me cabe, no me cabe, y yj 3xy xj menos r cuadrado delta ij dividido por r, ya no sé por qué potencia voy 5, r quinta, etcétera, r séptima, r novena y tal, ¿no? ¿Os acordáis? Eso viene de la expansión de la raíz. Aquí teníamos una raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 2xy, se hacía una expansión en polinomios de Legendre y salía esta construcción. La estoy escribiendo en cartesianas, creo que otro día la puse en esféricas. Es lo mismo, claro. He hecho la expansión en cartesianas. Bueno, pues estamos a gran distancia de la fuente, que me quedo el primer término. Me he terminado, ¿no? Así que agarro este término y cambio x menos y directamente por x en el denominador. Entonces me queda h mu nu de ct y x como menos 4 pi g c cuarta, no sé por qué pongo la g, 1 entre r, como ya no depende de y, lo puedo sacar de la integral, y luego una integral sobre la fuente del tensor t mu nu en ct menos módulo de x menos y, que es el tiempo retardado, y. ¿Me he cargado el 4pi por algún sitio? Sí. Sí, efectivamente, gracias. Este pi ya no está. Sí, señor. Bien visto. Tenéis ojo de águila. Bueno. Entonces la ventaja que tiene esta expansión, que es una aproximación fenómena a distancias astronómicas, es que el x menos y que había por aquí me lo he sacado fuera, simplemente es una x, y la integral ya no depende de donde esté yo, más que a través del tiempo retardado. O sea que si me imagino que pienso en el tiempo de la fuente, esa integral solo depende de la fuente, ya no depende de mí. Va a depender de mí en cuanto que me dicta en qué tiempo se emitió la onda. Es decir, no estoy viendo la fuente ahora, estoy viendo la fuente a lo largo del cono de luz en el pasado. Brodsky tiene una imagen muy bonita, que es que cuando uno toma una fotografía de cualquier objeto físico, vemos un objeto físico hacia atrás, la tomamos en el cono de luz. No vemos los objetos como son en este instante, sino como fueron antes. Bueno, eso es para otro día. Vale, pues nada más sobre esto. Entonces, siguiente aproximación. ¿Hay una pregunta? Sí, si la fuente es estática, no emite. Esto lo habéis visto también en electromagnetismo. Si aquí pones un oscilador, imagínate que esto es una antena. O sea, la pregunta, por si alguien no la ha oído, es dónde está el carácter ondulatorio de esto. ¿Vale? Entonces, efectivamente, si tienes una antena y dejas los electrones estáticos o moviéndose a velocidad constante, no hay ninguna onda.
Cuando empiezan a oscilar, ¿no? Los tienes acelerados subiendo y bajando, entonces te montan un lóbulo de radiación que va siendo positivo, negativo, y te va oscilando. Me van llegando retardadamente, entonces la misma oscilación de la fuente la veo yo aquí. Otra pregunta. ¿Por qué estos dos índices en la ecuación de abajo están abajo y en la ecuación de arriba están arriba? Como esto ya es lineal en H, la métrica es la de Minkowski, así que puedo subirlos y bajarlos sin mirar, vamos. ¿Vale? Incluso aunque fuera G, creo que aquí no habría ningún problema. Pero si es la de Minkowski ya entonces, durmiendo. Gracias, ni me había dado cuenta. Vale, pues entonces voy a hacer la siguiente aproximación. Esto vale para cualquier fuente siempre que esté lejos. Ahora voy a hacer además que la fuente no sea demasiado relativista. Entonces puedo aproximar el tensor de energía en pulso, como ya hemos analizado un par de veces. El T00 viene a ser ρ c cuadrado más ρ v cuadrado partido por 2, etc. La expansión típica no relativista. Si las cosas están quietas, pues es simplemente la masa en reposo. La densidad, bueno, como esto es una energía, le pongo un c cuadrado, ¿vale? Después vendrían las energías cinéticas, luego las correcciones, ¿no? Bien, ¿qué será el T y J? ¿Ves? Ya me he vuelto a bajar los índices, por alguna razón. Y este es ρ, VI, VJ. Era como fluía la densidad de masa de un sitio a otro, la densidad de energía de un sitio a otro, ¿verdad? Iba con la velocidad. Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo podemos aprovechar esto con aquel T-mu? Entonces me voy a dar cuenta de que la T y J, el 2C cuadrado se lo pongo por conveniencia, tiene más historia, T y J D3Y, ese 2 viene para arreglar este 2 en la ecuación que va a seguir, ¿no? Lo que he hecho ha sido multiplicar por 2 aquí. En esa aproximación no relativista, hasta el siguiente orden en 1 entre c cuadrado, es lo mismo que la derivada segunda respecto al tiempo dos veces de la integral de T00 YI YJ diferencial 3 de Y. Eso parece un poco misterioso. Lo que estoy intentando hacer es sacudirme de encima las componentes espaciales. Intento llevármelo todo a la densidad de masa. Igual que cuando hacíais electromagnetismos lo intentéis llevar a la densidad de carga. Entonces lo que voy a intentar hacer es quitarme de encima las componentes espaciales. Entonces, claro, esta VI es como una YI dividido por el tiempo. Esta VJ es como una YJ dividida por el tiempo. Y eso me sugiere el lado derecho de esta ecuación. YI, YJ y dos derivadas respecto al tiempo. ¿Vale? Pero claro, una vez que lo tengo en esta forma, eso es el... ¿dónde estoy? Un momento. Eso es, esto es el T00. O sea que lo que tiene que ir aquí es el T00. Porque es la ρ, básicamente. C es 1, esta ρ es esta ρ, o sea que esto viene a ser el T00, con lo cual T00, YI, YJ, que es esto, si lo derivo dos veces, recupero el T y J. ¿Vale? Bueno, pues si uso eso, esto, claro, se entiende que esto es de variación lenta, debería notarlo. Este T00, es decir, que ρ de T tiene una derivada pequeña. La derivada parcial de ρ respecto al tiempo es pequeña. Si no, claro, recogería un término más de la derivada segunda de T respecto del tensor respecto a T dos veces, por la regla de Leibniz. Pero eso es consistente con la aproximación no relativista. O sea que nos quedamos con esto, sustituyo la ρ aquí, esto lo escribo como YJ dividido por, o sea, derivado respecto al tiempo dos veces, y puedo hacer esto. Y con eso me quito de encima las T y J y lo dejo todo reducido a las
al tensor, a la densidad de energía, al T00. Entonces dejadme escribir la H y J como queda. Sustituyo. Y H y J es menos 2G entre RC sexta, derivada segunda respecto al tiempo dos veces de la integral de la densidad por YI, YJ. Eso es la aproximación no relativista. ¿Vale? Hemos cogido una fuente lejana, poco relativista. No he tirado las velocidades del todo, no es estática, me he quedado con estas dos, VI y VJ. Pero a este orden ya no incluyo el siguiente término, aquí ya no he sustituido el siguiente. Bueno, ¿qué hago con las H0 y las H00? Esas nos las habíamos cargado, era nuestra elección de coordenadas. ¿Vale? La elección de calibración del campo que hemos cogido solo hay H y J. La matriz de polarización era espacial pura, ¿verdad? ¿No os acordáis ya? O sea que no hay más. H00 es 0, H0i es 0 en estas coordenadas. Así que en el límite no relativista, ¿qué tenemos? Todo lo que hay en la onda gravitacional es una integral sobre la densidad de la fuente pesada con Y y YJ, que son las coordenadas respecto al origen en la fuente, ¿no? Y ese tensor le solemos dar el nombre de ¿qué? Eso es de mecánica clásica de segundo, ¿no? Eso es el I sub IJ, ¿vale? Es el tensor cuadrupolar de la fuente. Bueno, me gustaría ver si eso es consistente, esta elección de coordenadas es consistente con la aproximación relativista de la fuente. Porque alguien puede objetar, claro, esto lo has dicho sobre H, pero ahora tenemos la T. Entonces, esto es consistente con... Puedo elegir estas coordenadas cuando tengo la T también. Entonces, dejadme hacer un comentario sobre la T. Si tengo la integral de T00 D3Y, esto es mc cuadrado, ¿vale? Entonces, para una fuente aislada, dos estrellas hay en un sistema lejano, dos agujeros negros que colisionan aislados, eso es una constante, ¿no? O sea que cuando sacara las derivadas estas, no habría nada de todas maneras. En todo caso, un potencial estático, pero no una onda, ¿vale? Esto no me produce una onda. Eso sí parece consistente con que el H00 sea 0, ¿no? El que el T0i de 3i, ¿esto qué puede dar? O PI0. Esto tiene que ver con CPI, con flujos de momento, ¿no? Lo que pasa es que me puedo poner en el centro de masas de la fuente y entonces el momento es 0. Eligiendo la I adecuadamente. Elijo el sistema de coordenadas de la fuente bien y entonces su momento es 0 en su sistema de referencia. O sea que no espero nada de un término dipolar tampoco. Esto sería un término monopolar. Esto sería un término dipolar. Y en radiación gravitacional de estos no espero nada. Me parece bien que venga del cuadrupolar. El tensor que me está dando la aproximación de orden más bajo a la onda gravitatoria, que es la única que detectamos, y desde hace muy poco. Esto es en vuestra vida, ha aparecido esto. El único que detectamos es el cuadrupolar. Luego habría el octupolar, etcétera, pero esos no los vemos. Son demasiado débiles. Y los anteriores, pues, como ya hemos razonado en la mecánica newtoniana, no los tenemos aquí. En gravitación no hay esto. ¿Vale? Bueno. Claro, este tensor en realidad no está proyectado sobre la parte TT. Si la onda se propaga en dirección Z, ahí tenemos la X, la Y y la Z. Entonces podemos proyectarlo y se suele definir un tensor proyectado, TT, I sub IJ sin traza y transversal,
Solo me importan las espaciales, ya las temporales no me interesan, sabemos que estas coordenadas son 0. Pues esto se define como un proyector πl, que se define de la manera natural. P y L es delta y L menos y sub i, y sub L con los vectores unitarios. Eso me quita la proyección sobre una cierta dirección y. De hecho, la que quiero coger es la x, que es la que apunta desde la fuente. X sub i, x sub L. Recuerdo el dibujo. Eso es la fuente. El observador está aquí. Esta es la dirección x. La onda me viene a lo largo de la dirección x, que es como la z del miércoles. Es la z del otro día, ¿vale? O sea que preparo un proyector ortogonal que me proyecte sobre el plano perpendicular a la dirección de propagación y coloco uno para cada índice, un P sub IL y un P sub JM y LM, ¿vale? ¿Y qué me queda? Quitarle la traza. Esto todavía no tiene traza 0, pero si hago PIJ PLM por... Hay que hacer una cosa más, que es sacar un tensor reducido. Voy a ponerle una raya y voy a definir eso aquí. El tensor reducido es el IJ. IJ es la integral de T00, la densidad YJ menos delta IJ y cuadrado. Eso es. Con esto sale. Tomáis este tensor, le quitáis este delta IJ cuadrado, lo proyectáis sobre el plano, tomáis esta combinación lineal y sale ya sin traza y transversal, ¿no? Con traza 0 y transversal. Esa es la construcción. O sea que la traza de este ITT es 0 y la I por la dirección de propagación es 0, con la X multiplicando cualquiera de los dos índices de la Y. Y sobre X es 0. Bueno, entonces este tensor transversalizado y destrazado es todo lo que podemos conocer de la fuente, porque otras componentes del tensor no nos propagan una onda hasta nosotros, es algo que se pierde. Las ondas gravitacionales no nos traen información sobre las componentes de este tensor que no estén en esta construcción, ¿vale? De esas no sabemos nada. Voy a escribir esa ecuación otra vez, ya la que se guarda. H IJ sin traza y transverso es menos 2G entre C sexta R, la distancia a la fuente, y ahora la derivada segunda respecto al tiempo 2 veces del tensor transverso y sin traza en el tiempo retardado de la fuente. ¿Vale? Así que esa es la fórmula del cuadrupolo de Einstein. Es todas las ondas gravitacionales de una fuente. Hemos llegado. Analogía electromagnética. Pues tenéis en la teoría del electromagnetismo una A en la aproximación dipolar. ¿Qué pasa aquí? Las señales electromagnéticas son más fuertes a nuestro alrededor. En física atómica vemos correcciones a la radiación dipolar. Hay transiciones prohibidas, pero a veces se ven, porque vienen de multipolos más altos. Además, en física nuclear, como es bastante más relativista, y no te digo ya en física de partículas, la expansión multipolar converge muy despacio, o a veces ya ni converge, con lo cual se ven muchos multipolos. Pero es porque tenemos enormes velocidades en nuestro laboratorio, y los núcleos emiten partículas beta a gran velocidad, ¿verdad? Entonces esto en electromagnetismo, en física subatómica, es una aproximación a veces más débil. Esta es fenomenal, la aproximación cuadrupolar en gravitación es fantástica, es todo lo que vamos a ver en mucho tiempo, ¿vale? Generaciones, no van a tener otra cosa que la cuadrupolar.
Bueno, la dipolar es mu sub 0 entre 4pi 1 partido por r por la derivada del dipolo respecto al tiempo. Imagino que habréis visto esa fórmula. Si la paso, bueno, en concreto en uno de los libros de electromagnetismo típicos, es la ecuación 2860 del libro de Wangsness, ¿vale? De electromagnetismo. Uno de los libros típicos del segundo cuatrimestre de electromagnetismo. Si la escribo en el sistema, no, en el mismo sistema, pero eliminando mu 0 por la k de Coulomb, usando que mu 0 epsilon 0 es 1 entre c cuadrado, pues esta constante es k entre c cuadrado. Y ya se parece un montón a la de arriba, ¿verdad? Esto es k entre c cuadrado, 1 partido por r, por la derivada del dipolo. P o D. D o P es el dipolo siempre. ¿Vale? Se ve. La constante, bueno, el signo viene de cómo he tomado el tensor de Einstein y el tensor de Riemann. La constante es muy parecida. Esta está más suprimida en la teoría relativista, claro, es la cuadrupolar. Y en vez del dipolo aparece el cuadrupolo y en vez de una derivada aparecen dos derivadas. Lo cual me da supresiones relativistas en potencias de C. Y eso explica que las ondas gravitacionales sean tanto más débiles que las electromagnéticas, porque están suprimidas por velocidades entre C con una potencia más alta. Tienen una derivada más y tienen un multipolo más alto, así que son muy pequeñas. El desplazamiento de una masa a prueba es muy pequeño. Bueno, no hay término monopolar, tampoco lo hay en electrodinámica. Y os recuerdo de cuando discutíamos mecánica newtoniana que esto era el teorema de Gauss. Si yo tengo un objeto esférico que de repente implosiona de manera perfectamente esférica, el campo aquí fuera no cambia. Entonces no hay que propagar un pulso hacia afuera. Por el teorema de Gauss, el campo exterior en una distribución esférica solo depende de la masa interior. No puede depender de cómo esté distribuida a lo largo de la dirección radial. Tampoco hay término, y esto es nuevo, dipolar, en la radiación gravitatoria. Y esto os lo expliqué en mecánica newtoniana, lo recordáis, porque si me pongo en el centro de masas de la fuente, como las cargas son de igual signo, estamos en el centro de masas, y como las cargas son de igual signo, pues el dipolo se cancela. El dipolo es menos A medios por M más A medios por M, que tiene igual signo, y sale cero respecto al centro de masas. Con lo cual aquí no hay término dipolar. Así que tenemos que empezar con el cuadrupolar, y por eso son tan débiles. Pues voy a dejar por aquí las ecuaciones de hoy, y os iba a enseñar un par de transparencias. Bueno, pues os iba a enseñar un par de transparencias que habréis visto en alguna conferencia general, pero que no queden sin ver, sobre ondas gravitacionales. La primera es el esquema de los detectores LIGO. Hay dos, uno en Luisiana y otro en Washington, cerca de Seattle, en Hanford, que era un antiguo laboratorio nuclear. Bueno, pues tenemos el montaje típico de un interferómetro. Fuente láser, se parte el haz. Bueno, tenemos un par de masas test para ver de dónde salimos. Y a continuación vamos hasta allí, volvemos 4 kilómetros, vamos hasta allí, volvemos y hacemos interferencia. Si la longitud de este brazo se contrae y la otra se alarga, que es lo que hace una onda de polarización más, como vimos el otro día, ¿sí? Las ondas de polarización más, recordad que si teníamos una nube de masas prueba, nos la convertían en una elipse, deformaban la circunferencia en una elipse, con lo cual con tener 2 a 90 grados ya lo veo. ¿De acuerdo? Así que si esta se viene para acá y aquella se aleja un poquito o al revés, inmediatamente el interferómetro puede dar una señal, ¿vale? El problema es que la señal es pequeñísima, y como de pequeña lo veremos en algún problema, pero os podéis imaginar que muy pequeña porque tenéis aquí esta potencia alta de C. Este sea la sexta, pues aunque la fuente haga cosas espectaculares, cuando llega aquí, dividido por esto, baja muchísimo, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que es más pequeño que un núcleo atómico. Y os preguntaréis, ¿cómo podemos medir la distancia a una superficie finita, ¿no? Y medir
esa superficie con una precisión menor que un núcleo atómico, es imposible. Un fotón de láser no tiene la resolución para ver un Fermi de distancia, ¿verdad? Lo que ve es una superficie de electrones que de hecho es irregular a órdenes de magnitud antes que el núcleo atómico. Con 10 elevado a menos 10, 10 elevado a menos 9 metros, ya tenéis irregularidades de la superficie, por muy bien que esté pulida. Sin embargo, la precisión que tenemos que alcanzar es de orden 10 elevado a menos 19 metros. A ver si nos animamos a calcularla en la siguiente hoja de problemas. ¿Vale? 10 elevado a menos 19 metros. El núcleo atómico es 10 elevado a menos 15. El Angstrom es 10 elevado a menos 10, que es donde está la física atómica. Eso parece imposible. Entonces, claro, el truco es que son muchos fotones. Cada fotón no tiene esa resolución porque físicamente no puede ser, ¿no? Pero como hay muchos fotones, lo que se calcula, lo que se mide, es el promedio de la superficie. Trillones de fotones rebotan y vuelven, y están constantemente midiendo el promedio de esa superficie, que tiene sus irregularidades. Claro, entonces la distribución es muy ancha. Tenéis que imaginaros que tenéis una distribución estadística que es así, y luego baja muy despacio, ¿vale? Y es una gaussiana, perfecto. Queremos ver el medio, eso es la posición que estamos midiendo, esos 4 kilómetros, es la posición medio de esa distribución enorme, órdenes de magnitud de la superficie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muestrarla muchas veces, ¿vale? Si tenemos un número suficientemente grande de muestras, pues se puede extraer el punto medio, aunque la anchura sea enorme. Ese es el truco. A mí es que esto me parecía rarísimo, que alguien me diga que puede medir 10 elevado a menos 19 metros, que es una escala inconmensurablemente pequeña, ¿no? Vale, el otro problema, bueno, pues esto me lo creo, el otro problema es el ruido sísmico. Pasa una bicicleta a lo largo del tubo del haz de láser y ya crea un ruido mayor. Pasa un camión en una carretera cercana y crea un ruido mayor. Detectan el batir de las olas del Océano Pacífico a 2.000 kilómetros. O sea, es una cosa muy fina. Entonces lo que hace falta es aislar sísmicamente el objeto. Y bueno, esto es un genio experimental. La gente que ha diseñado esto pues ha recibido un Nobel. Es un péndulo colgando de otro, colgando de otro, colgando de otro, como un sismógrafo, pero el mejor sismógrafo que se ha construido nunca. De hecho, esto de aquí, estos alambres que sujetan el último, que es donde se refleja el haz, la masa test, esos alambres son de silicio fundido, con lo cual tienen una conductividad térmica bajísima, con lo cual además de producir un sismógrafo, lo que tenemos es un aislamiento térmico. Si esto está en vacío y además esos alambres ni se contraen ni conducen, no tienen contracción térmica, un coeficiente de contracción pequeñísimo, pues eso está muy aislado, ¿vale? Y eso es lo que se quiere conseguir. Y bien, esto es un espejo, el haz láser simplemente rebota aquí, ¿vale? Bueno, aquí está la primera señal que salió en su día. A mí esto me convenció en el acto en cuanto lo vi. Voy a intentar daros quizá, esto es de 2015, se publicó en 2016. Voy a intentar daros un sabor de qué son estas señales, ¿vale? Tenemos dos trenes de onda idénticos en dos detectores distintos en Estados Unidos. Uno está en el Caribe, el otro está arriba en el Pacífico, ¿verdad? Están bien separados, con lo cual si pasa un camión no va a dar señal en el otro. Bueno, así que tenemos el detector de Hanford y el detector de Livingston. Y pasa un pulso y fijaos, lo sacan del ruido, con lo cual te cabe la duda si la extracción del ruido puede tener trampa, pero es que la extracción es la misma en los dos sitios, ¿vale? Más aún, no es exactamente la misma, porque los dos detectores están rotados 90 grados. O sea, que tiene que coincidir que sea la misma, además rotada 90 grados. Y además, es cierto que las estrellas están muy lejos, pero tenemos un brazo de 2.000 kilómetros, ¿no? Con lo cual hay un retraso. Hay un retraso que son 10 milisegundos. Entonces, este pulso se extrae en Livingston y ese pulso en Hanford se extrae 10 milisegundos después, o al revés, según donde venga la onda. Con lo cual, la misma señal, rotada a 90 grados, 10 milisegundos después. Ya me lo he creído. A mí me han convencido. En este caso, se trata de un sistema binario de 36 y 29 masas solares para dar 62 masas solares. Esas son las masas de los objetos.
Y la diferencia, si sumáis esto, me faltan unas 5 masas solares o algo así. 30, 50, 15, no, 3 masas solares. Ha desaparecido. Y eso entendemos que es la radiación de ondas gravitacionales, ¿vale? En un pulso que dura muy poquito tiempo han desaparecido 3 masas solares al espacio-tiempo en forma de perturbación. Eso es lo que decía de los 10 milisegundos. Está invertido 90 grados. Fijaos aquí la forma del cómo están apuntando los brazos y que la distancia es finita. O sea que 90 grados y 10 milisegundos. Vale. Segundo suceso era este 15-12-26. Este fue el pasado. Este fue el segundo que salió. Y aquí aparecieron 14 masas solares más 7 masas solares y media. Y una masa solar se esfumó. ¿Vale? Bueno, el pulso tiene una forma característica sinusoidal que de repente se acelera. Si esto lo escuchamos, lo habréis oído quizá en alguna conferencia o en algún vídeo de divulgación, es como el trino de un pájaro que se hace más agudo. Entonces lo llamamos el trino, de tweet. En abril de 2017 ya había 6 señales. Hoy, o bueno, en agosto pasado, no sé si tienen alguna más, la cosa estaba así. Estos en violeta son los agujeros negros, de los que hablaremos en unas semanas, que se ven mediante rayos X, porque les cae algo y emiten señales electromagnéticas, y se ven unos cuantos. Estos en amarillo son los púlsares, las estrellas de neutrones conocidas por medios electromagnéticos. Los nuevos son estas naranjas, esos son estrellas de neutrones que no se conocían, y las azules son agujeros negros que no se conocían. El número de sucesos está explosionando, cada vez hay más. Se pueden hacer estudios de población ya. Es cierto que estrellas de neutrones se han visto pocas. De hecho, solo hay dos, una colisión de 2 estrellas de neutrones en la que tengamos también el pulso electromagnético, que es esa famosa kilonova de 2017. El resto de las veces, en las otras 2 colisiones que hay por aquí donde participan estrellas de neutrones, solo se ven las ondas gravitacionales. Entonces presumimos que son estrellas de neutrones por su masa. Son muy ligeras. Entonces parece que no habría razón para que hubieran colapsado un agujero negro. No, es decir, la presión de los neutrones puede aguantar ese peso. De hecho, caen en medio de la población de las conocidas amarillas. ¿Sí? Y bueno, no me quiero extender mucho en la materia del profesor de astrofísica, así que voy a dejar esto ahora. Pero fijaos la población de agujeros negros que no se ven. Y además están en un sitio donde no se esperaban. Los agujeros negros electromagnéticos andan por los 5 o 10 masas solares, ¿no? Fijaos lo que ha aparecido aquí, toda una población entre 20 y 100 masas solares que no se conocía ni se esperaba. Eso fue una sorpresa. Tercer detector, este está en Italia, cerca de Pisa, el Virgo, y ayuda a la triangulación. Los datos que obtiene no son tan precisos, pero sí cuando los otros ven, este también suele ver algo. Y tenemos aquí un mapa del cielo donde se ve cómo se triangulan, dónde tiene que estar el suceso de ondas gravitacionales sobre la esfera, varios de los sucesos que hay, y como se ve, pues se puede hacer bastante bien. Se puede coger y dar esas bandas a un grupo de astrofísica de telescopios para que busquen la señal electromagnética, ¿no? A un satélite que busque rayos gamma. Si solo tuviéramos este, a mí, por ejemplo, no me habrían convencido. Las señales que salen de aquí me dejan un poco frío muchas veces. En complemento con los otros sí que es potente. ¿Tiene alguna forma de detectar la dirección de la que viene la señal? Es eso. Eso es la triangulación de la señal. Te pones sobre la esfera celeste y esta banda te dice dónde tienes que apuntar el telescopio para intentar encontrarlo. Y claro, con los 3 detectores funcionando, hay sucesos que cazas de miedo. Por ejemplo, este de aquí. ¿Vale? Entonces puedes encontrarle el pulso electromagnético con un poco de suerte. Eso solo ha pasado una vez. En 2017 hubo un pulso del que se vio la onda gravitacional, a continuación el pulso de rayos gamma, a continuación el pulso óptico y el infrarrojo durante mucho tiempo después. La pregunta es si los pulsos gravitacionales y electromagnéticos llegan a la vez, y ahora llegamos. Bueno, estaba diciendo que el detector de Virgo era un poquito menos sensible, y aquí se ve con claridad. Este es uno de esos sucesos, y vemos que el de Hanford y el de Livingston dan una señal muy clara, y el de Virgo se levanta un poquito sobre el ruido. Esa significación estadística no sería demasiado grande. Por sí misma, yo podría decir que es una fluctuación del ruido. Pero en conjunto con las otras dos, ocurriendo a la vez,
Pues sí, parece que está ahí. Y esto es en el mapa de frecuencias. Aquí se ven las dos señales de LIGO y ese poquito es la señal de Virgo. Bueno, además ayuda con la polarización, porque hemos dicho que los dos detectores de LIGO, están orientados a 90 grados el uno respecto del otro, ¿verdad? Con lo cual, si la onda que llega es la cruz, y un detector está puesto así, el otro está girado a 90 grados, ven lo mismo. Lo único que cuando uno ve la barra corta, el otro ve la barra larga. Pero se pierde la polarización en forma de aspa, con lo cual no pueden distinguir las polarizaciones. Con un tercer detector girado a un ángulo que ya no sea 90 grados, sí. Entonces uno puede ver con qué polarización llegó esa onda a la Tierra. ¿Vale? Eso es lo que hace el tercer detector. Bueno, vamos a ver qué más información hay en un tren de onda de estos. Lo primero que vemos es un seno. ¿Vale? ¿Qué es ese seno? Eso es el problema de Kepler. Hemos dicho, lo he demostrado hace un rato y lo acabo de borrar, que la onda gravitatoria es proporcional a la aceleración del cuadrupolo. Entonces, ¿cómo obtengo un cuadrupolo? Con una estrella esférica no. Con dos sí, dos estrellas o dos agujeros negros me forman un cuadrupolo. Eso lo veis aquí en el lado derecho de la imagen. Tenéis dos estrellas que forman un cuadrupolo y claro, como están girando, el cuadrupolo se está reorientando con el tiempo. Tengo la barra puesta verticalmente, puesta horizontalmente, puesta en ángulo y va girando, ¿no? Entonces ese cuadrupolo, dependiente del tiempo, va dando esta señal. Con lo cual, ¿cuál es su frecuencia? Pues viene a ser 2 veces la frecuencia de Kepler. Tengo dos estrellas y cuando las giro 180 grados vuelvo a ver lo mismo y la señal vuelve a empezar. O sea que la señal gravitatoria vuelve a empezar en la mitad de una órbita. ¿Se entiende? O sea que esta oscilación tiene una frecuencia que me está enseñando cómo ocurre la órbita del sistema binario. ¿Vale? Claro, el problema de Kepler es conocido. Si conozco la frecuencia, aplico la tercera ley de Kepler, puedo inferir la distancia entre las compañeras. Entonces, ¿a qué distancia están los dos objetos? Vale, ¿qué es esto otro? La frecuencia en esta caja azul es distinta de la frecuencia en esta otra caja, en el lado izquierdo. Lo veis en la ampliación que a la derecha la frecuencia es un poquito mayor, eso es el trino. ¿No? Veis aquí en la parte inferior, en verde, cómo aumenta la frecuencia con el tiempo. Claro, la frecuencia y el tiempo son variables conjugadas. Entonces, instantáneamente no puedo obtener una frecuencia. Tengo que promediar sobre un pequeño pulso, ¿verdad? O sea que esta frecuencia se tiene que entender promediada sobre un pequeño intervalo temporal puesto aquí. Y una vez que tengo un promedio, ya sí puedo hablar de una distribución de frecuencia. Entonces, la frecuencia aumenta con el tiempo. ¿Y de dónde viene eso? Pues, como acabamos de ver, que esa frecuencia tiene que ver con la distancia de las dos estrellas del sistema binario, si aumenta, quiere decir que se acercan. Bueno, esto se vio hace muchísimo y es el Nobel de Halsey-Taylor. En este pulsar, lo que se veía es que las ondas de radio llegaban ligeramente más deprisa. Uno lo sigue desde 1975, como se ve aquí a la derecha, hasta 2005, 30 años, y como vemos, el periodo va cayendo, y va cayendo mucho. Esto se veía desde muy pronto, en la escala que está en segundos, 40 segundos. Entonces, si el periodo iba cayendo, quiere decir que se estaban acercando. ¿Pero por qué se acercaban? La Tierra no se acerca al Sol de manera apreciable. Pero como estaban tan cerca, es un cuadrupolo que bate muy deprisa y está emitiendo ondas gravitacionales. O sea que esto de la derecha fue una detección indirecta de las ondas gravitacionales por la energía que se llevaban de un sistema binario. Esto es una detección directa. Las estamos midiendo aquí con una masa colgando. Es consistente. Bueno, a lo que es muy sensible esto, y estas matemáticas no las voy a hacer, ya las podéis mirar por vuestra cuenta, o en el máster igual os lo hacen, es que es muy sensible a la masa esta del trino. Esta m, definida aquí, es una combinación de masas, m1, m2 al cubo, dividido por la suma, elevado a un quinto. Es justo lo que yo estaba pensando. La onda gravitacional no sale proporcional a esto, y eso a su vez sale proporcional a esta combinación de las frecuencias. Y eso hace que se pueda medir con mucha precisión, porque como lo que medimos es una onda, se mide con una frecuencia muy bien y se ve su cambio con el tiempo, esto se conoce muy bien, estos son coeficientes numéricos facilitos,
Pues esta combinación de masas a la izquierda, que no tiene dimensiones, pues se puede medir muy bien, con las señales en la Tierra. O sea que esto es lo que se extrae de verdad. Luego, más indirectamente, se pueden extraer la M1 y la M2, pero eso ya con mucho error. O sea, esto se extrae muy bien y de datos secundarios se va intentando sacar información sobre M1 y M2. Entonces, si veis un diagrama de M2 contra M1 de la fuente, pues este, por ejemplo, está centrado en unas 15 masas solares, pero por aquí tiene un error de 3 o 4 y por ahí tiene un error de 5 o 6. O sea que la masa individual del sistema se mide muy mal. Y depende también del spin, depende de cómo esté girando la fuente, y hay degeneraciones, con lo cual todavía no se mide todo a la vez. Hemos hablado de la frecuencia. ¿Qué sacamos de la amplitud de la perturbación? Bueno, esto que teníamos por aquí escrito del cuadrupolo y tal, pues si uno conoce la fuente, estrellas típicas de masa más o menos la que hemos medido antes, conocemos de manera absoluta con qué luminosidad emiten. Conocemos la H, la medimos. Entonces, como conocemos la H en la fuente y la conocemos aquí, tenemos una calibración de la luminosidad, entonces tenemos una calibración de la distancia. Por eso las llamamos sirenas estándar. O sea que la medida de H aquí, comparada con el cálculo teórico de H, a través de lo que acabamos de enseñar del cuadrupolo, pues permite conocer la distancia a la fuente. Ese es el uso que se le va a dar, todavía no se usa demasiado, pero es el uso que se le va a dar en cosmología. Cuando las amplitudes se midan bien de verdad, esto vaya mejorando, se va a poder hacer cosmología profunda sin luz, con las ondas gravitacionales, porque se pueden medir muy bien las distancias. Finalmente, veis aquí este amortiguamiento, hay un máximo de la amplitud y luego se amortigua. ¿Qué se va a aprender de eso? Eso tiene que ver con la fuente. Eso ocurre cuando las dos estrellas o los dos agujeros negros han chocado y estamos viendo cómo se amortigua la deformación del espacio-tiempo. Todo se hace esférico, se enfría. Si queda un agujero negro, pues queda un agujero negro esférico muerto. Si se fusionan dos estrellas de neutrones, habrá que ver qué queda, si es un agujero negro o si durante un tiempo mantiene una vida y tal, pero eventualmente la viscosidad, por ejemplo, de la materia nuclear y la emisión de ondas gravitacionales, pues amortigua esto. Por ejemplo, ese es el tiempo característico de amortiguación viscoso, es algo que podríamos esperar sacar de aquí. Otra cosa es la deformabilidad de marea. La estrella, estamos pensando en dos estrellas esféricas colisionando, pero una de ellas se podría estar abombando, las dos se podrían abombar, entonces tendríamos dos balones de rugby orbitando a punto de chocar. Esa deformabilidad de marea de la estrella, como las mareas en la Tierra, aparece también aquí. Se puede hacer un ajuste al incremento de fase a lo largo de todo esto y se mide especialmente bien cerca del final. Bueno, ¿alguna cosa más? La detección simultánea de rayos gamma, que preguntabas por allí. Esto se ha hecho una vez, en el suceso del 2017. Aquí están las tres señales de LIGO y Virgo. Apuntaron más o menos allí. Inmediatamente el satélite Fermi tuvo la suerte, esta es su órbita, proyectada sobre el plano de la Tierra. El satélite Fermi tuvo la suerte de pasar por la zona adecuada. Si se hubiera metido un poco más en esta zona roja no lo habría visto, si no me equivoco. Pero lo vio. 1, y pico segundos después del pulso de ondas gravitacionales le llegó un pulso de rayos gamma. Inmediatamente esto fue a la alerta de todos los observatorios, todos los telescopios se giraron y detectaron ese suceso. O sea que esto funcionó muy bien. A mí esto me asombra. Este es el pulso de ondas gravitacionales. Como veis aquí ya se pierde la señal, pero es más o menos ahí es donde debieron colisionar los dos objetos, las dos estrellas de neutrones. Y esto de aquí son las curvas de luz de rayos gamma del satélite Fermi. ¿Vale? Avanza el tiempo, 6 segundos, 4 segundos, 2 segundos, fusión, las ondas gravitacionales llegan al máximo de frecuencia y las perdemos. 1,7 segundos después tenemos un pulso de rayos gamma. La fuente está calibrada en una galaxia a 130 millones de años luz. Y esto a mí me parece asombroso. Años después me sigue pareciendo fantástico. En 130 millones de años luz se retrasaron 1,7 segundos. O sea que la luz viaja con la misma velocidad que las ondas gravitacionales, con una precisión de 10 a la menos 15, si echáis la cuenta. ¿Vale? Lo único que no me gusta demasiado es que esto no ha vuelto a pasar. Han pasado 4 años, hay docenas más de sucesos y no hemos vuelto a ver uno a la vez, en el que la radiación electromagnética llegue prácticamente a la vez
que la radiación gravitatoria. Y eso alguien por aquí está haciendo el trabajo de grado en estas cosas, ¿vale? Bueno, más detectores. GEO 600, Kagra y LIGO en India van a empezar a operar en un futuro relativamente cercano, lo veremos todos. LIGO India, por ejemplo, se va a construir a base de las piezas de repuesto de estos detectores. Hicieron de más para asegurarse de que tenían suficiente y funcionaba, y se las van a mandar a la India y las están montando allí, para tener otro detector. Con lo cual se puede hablar ya de una red de observatorios gravitacionales. ¿A dónde vamos aquí? Pues en Europa el siguiente proyecto más importante es el telescopio de Einstein, en el que quiere entrar Hipparcos. El instituto que tenemos aquí ha votado a favor de entrar en este proyecto, a ver si España participa o qué. Y allá vamos, se trata de un triángulo de unos 10 kilómetros, ¿de acuerdo? O sea que va a ser un poquito mayor, entonces va a ser sensible a frecuencias un poquito más bajas. Mucho más grande que este va a ser LISA, y ya hay gente de mi departamento, como teóricos, metidos en LISA. LISA va a ser un triángulo en órbita solar con un brazo de 5 millones de kilómetros. Ya se han lanzado prototipos, este es el LISA Pathfinder, 3 satélites. La gracia que tiene un brazo de 5 millones de kilómetros va a ir detrás, esa es la Tierra, va a ir detrás de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y con un brazo de 5 millones de kilómetros pues va a detectar frecuencias muy distintas de las del LIGO, con lo cual va a abrir una ventana distinta. La banda de la izquierda es la del LIGO, estamos hablando de cientos a miles de hercios, frecuencias típicas del sonido. La banda de LISA va a estar órdenes de magnitud, porque en vez de 4 kilómetros tiene 4 millones, pues va a estar a milihercios, ¿de acuerdo? O sea que va a ser sensible a otro tipo de física, agujeros negros enormes, tipo galaxia, etcétera, no estelares. Bueno, pues el miércoles que viene tenemos un test, ¿verdad?